La Ilustración, un movimiento intelectual que marcó profundamente el desarrollo del pensamiento occidental, se desarrolló en el siglo XVIII y representó una ruptura significativa con las concepciones medievales y absolutistas del mundo. Fue una era en la que las ideas de la razón, la libertad, la ciencia y la moralidad adquirieron un protagonismo fundamental, y filósofos como Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau y David Hume desempeñaron papeles cruciales en la redefinición de la humanidad y su relación con el conocimiento, la ética y la política. El optimismo sobre la razón humana y su capacidad para conducir al progreso social y moral, a través de un proceso de iluminación mental, se convirtió en uno de los pilares de este periodo histórico. Immanuel Kant, en particular, se erige como una de las figuras más emblemáticas de la Ilustración, especialmente en su obra Crítica de la Razón Pura, 1781, en la que establece las bases del conocimiento humano. Kant cuestiona las formas tradicionales de concebir la relación entre el sujeto y el objeto, y propone que el conocimiento no es solo un reflejo pasivo de la realidad, sino una construcción activa de la mente humana. Según Kant, la razón humana no solo es capaz de alcanzar el conocimiento, sino que también es la única capacidad que permite al individuo actuar moralmente. Esta concepción de la razón como fuerza generadora de moralidad y conocimiento lleva a Kant a formular su famosa imperativo categórico, que establece que los principios morales deben ser universales y aplicables a todos los seres humanos, sin excepción. De acuerdo con Kant, la razón no solo puede guiarnos a la verdad sobre el mundo, sino también a la verdad sobre cómo debemos actuar moralmente. Kant sostiene que la Ilustración es un proceso de liberación del ser humano de su tutela, que es la incapacidad de pensar por uno mismo. La razón, en este contexto, se convierte en la herramienta fundamental para emancipar al ser humano de las cadenas de la superstición, el dogma religioso y la autoridad externa. Para Kant, el ser humano debe tener el coraje de usar su propia razón, sin depender de otros, lo que implica una crítica a las estructuras tradicionales de poder y conocimiento. La Ilustración, desde esta perspectiva, es un llamado a la autodeterminación intelectual y moral, un proceso que tiene el potencial de transformar tanto al individuo como a la sociedad. Por otro lado, Jean-Jacques Rousseau ofrece una reflexión profunda sobre la naturaleza humana, la libertad y la política, que a su vez establece una crítica a la modernidad y sus instituciones. En su obra, El contrato social, 1762, Rousseau presenta una concepción radical de la libertad y la justicia que desafía las estructuras políticas de su tiempo. Rousseau cree que la civilización, lejos de ser un medio para el progreso, ha corrompido la bondad natural del ser humano. Según Rousseau, el hombre nace libre, pero en todas partes se encuentra encadenado por las instituciones sociales y políticas que han surgido a lo largo de la historia. La idea central de Rousseau es el contrato social, un acuerdo implícito entre los individuos de una comunidad para formar una sociedad que respete la libertad y la igualdad. Sin embargo, Rousseau destaca que la verdadera libertad solo se puede alcanzar en una sociedad en la que la voluntad general se manifieste, es decir, cuando los intereses individuales se subordinan al bienestar común. La razón, en este caso, no es solo una herramienta de conocimiento, sino un medio para crear una comunidad justa que sea coherente con los principios de igualdad y libertad. Rousseau, al igual que Kant, cree en el potencial de la razón para guiar al ser humano hacia el progreso moral y social, pero lo hace dentro del marco de una crítica a las estructuras que, en lugar de promover la libertad, la coartan. Rousseau, al igual que Kant, ve a la razón como la capacidad que puede liberar a la humanidad de los grilletes de la opresión y la injusticia. Sin embargo, mientras que Kant pone el énfasis en la moralidad individual, Rousseau se enfoca en la libertad colectiva. La Ilustración, desde la perspectiva de Rousseau, debe ser un movimiento que no solo busque la iluminación del individuo, sino que también luche por una transformación profunda de las estructuras sociales y políticas para garantizar la igualdad y la participación democrática de todos los ciudadanos. Por su parte, David Hume, uno de los filósofos más influyentes de la tradición empirista, aborda la cuestión de la razón desde una perspectiva que pone en duda la capacidad de la razón
para conocer la realidad de manera objetiva. En su obra Tratado de la Naturaleza Humana, 1739-1740, Hume argumenta que todo conocimiento humano se deriva de la experiencia, es decir, de lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Hume es célebre por su escepticismo respecto a las afirmaciones metafísicas y religiosas, cuestionando la existencia de una realidad trascendental o divina y desafiando la capacidad de la razón para acceder a ella. A diferencia de Kant, quien busca una síntesis entre la razón pura y la experiencia sensible, Hume argumenta que la razón por sí sola no puede ser la guía definitiva para la vida humana. En lugar de eso, nuestra vida moral y social está determinada más por los sentimientos y las emociones que por la fría lógica. La razón, para Hume, es simplemente un instrumento para alcanzar los fines que dictan nuestros deseos y pasiones. En este sentido, Hume aporta una visión más matizada y crítica de la razón, sugiriendo que la ilustración, si bien puede traer avances en el conocimiento y en la ciencia, también debe reconocer las limitaciones inherentes al ser humano. A pesar de su escepticismo, Hume también comparte con Kant y Rousseau la creencia de que el ser humano tiene la capacidad de mejorar y progresar, aunque para él, este progreso depende más de la educación y la experiencia colectiva que de un esfuerzo racional abstracto. Hume defiende la importancia de la empatía, la simpatía y los sentimientos morales como la base de la ética, y pone en duda la universalidad de los principios morales de Kant, sugiriendo que la moralidad es en gran medida el producto de las costumbres y las emociones humanas. La ilustración, entonces, puede ser entendida como un proceso complejo en el que se entrelazan las ideas de razón, moralidad y política, pero también las dudas y los cuestionamientos sobre las limitaciones de la razón humana. Los filósofos de la Ilustración nos invitan a pensar críticamente sobre nuestra capacidad de conocer el mundo y a reflexionar sobre el papel de la razón en la creación de una sociedad más justa. A través de la razón, la humanidad puede aspirar a alcanzar un progreso social y moral, pero ese progreso no está exento de tensiones, desafíos y contradicciones. Si bien la Ilustración promovió la idea de que la razón podía guiarnos hacia el progreso, también nos recordó que la libertad, la justicia y la moralidad no pueden ser alcanzadas de manera simple o unívoca. El proyecto de la Ilustración, en su mejor sentido, nos desafía a cuestionar continuamente nuestras creencias, nuestras instituciones y nuestra comprensión del mundo, y a buscar un equilibrio entre la razón, los sentimientos y las emociones, reconociendo que el ser humano, aunque capaz de grandes logros intelectuales y morales, sigue siendo un ser limitado, condicionado por su historia, sus pasiones y sus circunstancias sociales. El pensamiento ilustrado, lejos de ser un fin, es un proceso continuo de cuestionamiento, aprendizaje y transformación.